La una de la tarde. ¿Qué mula es el Pacheco este? Bueno, el señor Pacheco, porque se oye muy feo el Pacheco este. La una de la tarde con 37 minutos. Señor Pacheco este, ¿cómo le va? Me va muy bien, mi querido Paco, con gusto de saludarte, pues tú con tanto viaje, que te puedo yo decir, pero No, viaje Carrillo, él sí nos gana, ¿eh? sí, no, pero por mucho. Oye, Paco, varios temas. Uno de ellos hoy hubo un buen dato, y es el dato del crecimiento económico del mes de agosto. Es el famoso IGAE, que es el indicador global de la actividad económica. No es formalmente un PIB, porque pues ese se publica cada trimestre, pero en este caso pues es lo más cercano que tienes a un PIB. ¿Y cuál es el dato? Bueno, tuvo la economía un crecimiento de 4.7% a tasa anual. Si lo vemos mes con mes, eso es el que más me sorprendió, un avance de 1%. De hecho, si vemos el nivel absoluto desestacionalizado, estamos hablando que pues llegamos ya a niveles de enero de 2020, es decir, previos a la pandemia, entendiendo que pues todavía no estamos recuperados a nivel prepandémico y mucho menos a nivel 2018, porque hay que recordar que el 2019 la economía cayó prácticamente 1%, luego 8.3% como consecuencia de la recesión por el COVID y nos recuperamos 5% en 2021 y ahora probablemente, y viendo este dato, pues a lo mejor cerramos en 2.1%. Lo más llamativo es que las actividades terciarias, es decir, 2/3 de la economía, todo lo que tiene que ver con los servicios, por ejemplo, ventas minoristas, mayoristas, servicios financieros, renta, venta, inmuebles, etcétera, eso creció 5.4% en comparación anual, mientras que las actividades terciarias avanzaron 1.2%. Son buenos datos. Te digo, la economía mexicana mantiene cierto nivel de inercia, me parece positivo. Y por otro lado, esto tiene que ver también pues con lo que se ve en términos de las oportunidades de México. Me ha llamado mucho la atención un reporte, es de 160 páginas, entonces voy, digamos, avanzando en él, pero plantea Morgan Stanley que pues México tiene una oportunidad de oro. Incluso establece 3 escenarios. En el más optimista, pues México podría crecer sus exportaciones en los siguientes años hasta en 150 mil millones de dólares, porque puede sustituir mucho de lo que hoy Estados Unidos está importando de China. En el porcentaje actual, por ejemplo, de lo que Estados Unidos importa desde Vietnam, no hay punto de comparación. Evidentemente, México en agosto justamente fue el principal socio comercial de los Estados Unidos. Ahora estoy viendo uno, por ejemplo, del Bank of America, que por cierto, ahí Carlos Capistrán anticipó que la economía estaría creciendo 0% el próximo año. Pero no obstante ello, obviamente dice, y con el título lo dice mucho, ¿no? Dice, Nearshoring en México, una oportunidad, una en una vida, o a lifetime opportunity. Sí, sería Lo platicamos, oportunidad única en la vida. lo platicamos cuántas veces tú y yo ya. Sí, exacto. Y le van poniendo números, está interesante. Dicen que, por ejemplo, podría incrementar las exportaciones hasta 9% del PIB, ¿no? Es realmente interesante el momento que tiene México. Y esto, digamos, más allá de los análisis específicos en términos de qué pudiéramos sustituir, hoy el presidente ahí dio una buena señal en términos de decir que en el asunto del litio está pensando en el sector automotriz y lo que se va viendo todavía con Tatiana Cloutier, así parecía, es cómo vas apalancando inversión automotriz en México de la mano de decirles, oigan, pueden tener acceso al litio mexicano, dado que está en una suerte de nacionalización, es decir, es potestad de la patria, pero sí se entiende que a diferencia de lo que ocurrió allá en Bolivia, en donde pues lo nacionalizaron y la verdad es que pobres bolivianos no se han beneficiado nada porque es sofisticado, entonces lo que Es muy requiere es sobre todo la extracción es muy complicada, la ¿no? extracción y luego que puedas producir baterías, que eso realmente es complejo, todavía más complejo que la extracción. O sea, el poner, digamos, las baterías, empaquetarlas bien, poner el ánodo y cátodo para que eso pueda funcionar adecuadamente es complejísimo. Es Y una entonces lo que ciencia. requieres es que vengan empresas especializadas para que pongan plantas y de la mano del Estado, pues a lo mejor puedan hacer algo, ¿no? No me parece del todo mal. Obviamente yo creo que sería más ágil y rápido incluso, digo, pues es discutible si lo habría, o sea, pues el litio es un activo más. En realidad donde tienes que hacer política industrial, que no está mal vincularlo como lo están haciendo, no está mal del todo,
es cómo le das valor agregado, es decir, cuánto está invirtiendo México. Por ejemplo, ya no digas en la inversión directa de poner una planta, sino en los programas de los ingenieros que se gradúan en las universidades públicas y en las privadas también, obvio, pero bueno, ahí no estaría del gobierno. Pero ¿cómo se van a especializar los ingenieros en el tren motor eléctrico, ¿no? De los vehículos, Claro. en el tema de baterías, etcétera? Y bueno, pues sería todavía más positivo. Pero pues sí que es una gran oportunidad, hay coincidencia en ello y eso hace pensar que México, bueno, pues tiene una oportunidad en una vida, como dice el Bank of America, y en muchas otras áreas, por ejemplo, en el tema de los microprocesadores. Y regresando a lo que conversábamos ayer de Elon Musk, que andaba ahí en Monterrey, pues es que no es para menos, ¿no? O sea, eh, cualquier tomador de decisiones importante tiene que considerar a México en sus ecuaciones de decisión hacia adelante, sobre todo porque, pues si la región Norteamérica se va a hacer un bloque separado de Asia, particularmente de China, pues México juega un papel que ni mandó a hacer. Qué suerte, la verdad, sí, como país. Y también qué mérito lo que se ha construido desde el 94 a la fecha en términos de una capacidad de manufactura sofisticada de un país que tiene ciertas características de libre mercado, sin duda un país que tiene retos enormes en materia de seguridad y otros asuntos, en formación de capital humano, pero también otras en donde tienes generaciones de ingenieros muy competitivos que entienden bien. Digamos que ahí el único concepto, si no estás escuchando algún, pues desde niños a estudiantes, aplíquense al inglés. Obviamente programación tiene que ser básico, pero una consistente observación que hacen, digamos, los jugadores en México es el nivel de inglés tiene que ser suficientemente bueno para sostener una conversación y a partir de ahí Y pues se creo hacen que todavía además de más todo competitivos. podrían echarle otro idioma, ¿no? Y es un plus. Pues pon tú que le metes al chino. El chino también va a ser. Sí, que te enseñaba, por cierto, la aplicación que mandó, que lanzó justamente Mark Zuckerberg. Mark Sí, te Zuckerberg, sí. enseñé, ¿verdad? Que está Oye, impresionante. ¿qué tal la bolsa de valores de Hong Kong ayer? Pues Con la reelección de Xi sí, Jinping se los bofetón. comentamos aquí. Exactamente. ¿Y sabes qué? Que eso es interesante porque pues no tienes una forma de saber qué tan popular es Xi Jinping. Si he estado escuchando, no sabes, cantidad de reportajes, etcétera. Hay uno muy bueno que les recomiendo en el semanario de Economist. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Y se llama The Prince. Mira, aquí está. Y es Xi Jinping, porque te acordarás que el papá de Xi Jinping pues era parte de esta nobleza del Partido Comunista Chino. Gerontocracia. No, pero él todavía no era en ese entonces gerontócrata, porque luego vino Mao Zedong Ujú. y lo exilió porque vino la Revolución Cultural y dijo, todos Sí. esos fresillas, adiós. Básicamente la traducción era fresa. Y mandaron a Xi Jinping ahí a una población muy lejana, dice que no tenía aire acondicionado, lo picaban los moscos, todo mal, pobre Xi Jinping. Pero esa es, digamos, su formación. Ahí se hizo más, digamos, con esta tesis del Partido Comunista y fue creciendo. Nuevamente después regresaron toda esta aristocracia del Partido Comunista cuando murió Mao. Y a partir de ahí Xi Jinping empezó a crecer, ¿no? Es un tipo muy interesante. Él le tocó encabezar Shanghai. Pero todo esto para decirte que cuando van y le preguntan, no solo en este reporte, sino en muchos otros, y les dicen, ¿cómo ven a Xi Jinping? Lo normal es que te digan, yo no opino de política. ¿No? Yo, adiós, eso no quiero saber. Y si no, es un gran líder pro hombre. Así que bueno, eso mi querido Paco. Y en ese contexto, por cierto, y hablando de otros temas, porque bueno, vaya caída y bofetón que le dio el mercado a la reelección de Xi Jinping, que no lo ve nada bien, en donde también se ve complicado es en el tema del consumo minorista. Hoy justamente platicaba con Eric Calvillo de Deloitte porque viene el Retail Day. Está interesante porque la tecnología está jugando un papel fundamental y me decía justamente cómo el consumidor y los patrones de consumo pues van, digamos, hacia una situación más pragmática y menos idealista en términos de ir con empresas que sean que tengan valores sostenibles, etcétera. Todas ya la tienen, pero en productos, digamos, reciclados y toda esta historia. Mira, esto fue lo que me dijo. Ahora que estamos de regreso en 2022, después de un muy buen año 2021 y con todas estas retos y complejidades en la economía, la verdad es que no ha sido el año que se esperaba y el 2023 pinta como peor que 2022. Entonces vemos que, por ejemplo, los consumidores han empezado a ser más conscientes de su gasto porque ya están preocupados por los niveles de inflación y, como decía, las tasas de interés. Entonces ya no están invirtiendo o gastando lo que estaban haciendo antes.
Así que bueno, eso, mi querido Paco, hacia allá está ese asunto. Muy bien, gracias, señor Pacheco. Gracias, Paco.